Amén, hermanos, gracias por ese especial. Y pues me siento en casa, porque casi cada culto en mi iglesia yo hago algo más o menos parecido. Así los hermanos de mi iglesia ya me conocen y me aguantan y no dicen nada y solamente sonríen y entienden que pues uno, pues no sé si son las canas o qué es lo que provoca eso, pero no pasa nada. Lo que sí sé es que yo me siento mejor cuando voy a una iglesia que admiro y veo que, verdad, el pastor la riega, y me siento mejor de mí mismo porque pues me siento en casa, ¿verdad? Y mucho más me siento en casa con estos chocorroles, especialmente porque tienen movie tickets, mira, con todo y movie tickets. All right, man. Entonces una caja es nomás por el celular y la otra si termino antes. Ok, vamos a orar para estar despedidos. Amén. Hermanos, agradezco su hospitalidad por recibirnos. Algunos no estuvieron en la mañana. Está Jenny, mi esposa. Jenny, stand up. Está el primogénito, Jonathan. Y luego está Esaú, Tommy. Son cuates, no se parecen nada, pero son cuates. Y Lucas y Megan están en la guardería. Y luego aquí también me acompañan Brenda y Joel, bueno, lo conocen por Tommy, mis sobrinos, y también Ángel y Andy González de allá de nuestra iglesia. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Pastor Gómez, gracias por sus atenciones, por recibirnos y por su hospitalidad, por recibirnos en su casa en el día de hoy. Hermana Gómez, gracias por recibirnos y en verdad nos sentimos en casa. Jenny y yo hace unos momentos estábamos volteando para allá arriba y allá en la segunda fila de la sección de atrás, allá fue nuestra primera cita hace 16 años, casi, no, 17, porque este año cumplimos 15, 17, no, 16 años, casi hasta, no, es 2018. Son las canas, ¿verdad? Les digo, cada culto hago así una soncera. Pero si el pastor nos da permiso, vamos a ir a tomarnos una foto con nuestros hijos allá en esa partecita. ¿Verdad? Amén. Acabamos de leer una porción de escritura donde encontramos una historia para mí absolutamente fascinante. Esta es la primera guerra que se registra en la historia del pueblo de Israel después de salir de Egipto, su primer enfrentamiento. Los amalecitas eran descendientes de Esaú y odiaban a Israel. Odiaban a Israel por muchos motivos, pero la raíz era que Israel había comprado la primogenitura de Esaú. Es interesante que el pueblo de Israel había estado, antes de este punto que fueron atacados, habían estado en contienda con Moisés, con el varón de Dios. Y ahora a causa de eso, Dios envía a Amalek para contender en contra de Israel. Hay que tener cuidado en cuanto a nuestra actitud hacia el varón de Dios, el siervo de Dios y el líder que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ese no es el mensaje, pero aplica muy bien. Si estudiamos la historia, Amalek ataca a Israel sin provocación. Ataca a Israel desde atrás como cobardes. Y a Josué se le da la carga de ser el jefe y el capitán de un mando electo, escogido especial del pueblo de Israel para luchar en contra de Amalek. Moisés toma una posición estratégica sobre la cumbre de un collado, una loma, un monte,
donde él puede observar la batalla y desde ahí él levantaría la vara de Dios. Esta es la misma vara que Dios convirtió en una serpiente en la corte de Faraón, usted recuerda. Es la misma vara que Moisés usó como herramienta, utensilio, mandando las 10 plagas de Egipto. Es la misma vara que había tocado el agua y partido el mar rojo. Es la misma vara que Moisés levantó, para animar a los soldados en la batalla, para animarlos, para recordarles de todo lo que Dios había hecho para Israel, recordarles de las victorias que Dios les había dado. Era un emblema de las grandes cosas que Dios había hecho por ellos y a través de ellos en el pasado. Ahora, aquí Moisés no es solo un portaestandarte o un abanderado. Moisés fue un intercesor entre Dios y el pueblo de Dios. Moisés fue el que rogaba a Dios por la victoria sobre el enemigo. Vemos que las manos de Moisés en esta historia se empiezan a cansar. Y cualquier mano, aunque sean las manos más fuertes, se cansan al estar extendidas por un largo periodo de tiempo. Se cansaron las manos del varón de Dios. Se cansaron las manos de este hombre que estaba él con el propósito de animar al pueblo y de levantar el espíritu del pueblo. Se le cansaron las manos. Solo la mano de Dios es la que a través de las edades ha permanecido extendida para recibir al hombre. La mano de Dios no se cansa. La mano de Dios es poderosa y es fuerte. Pero las manos de los hombres se cansan. Y los hombres necesitan ayuda para levantar las manos y para seguir adelante y para servir a Dios. Es interesante, no se menciona que las manos de Josué se hayan cansado en la batalla. Josué estaba peleando. Se menciona que las manos de Moisés se cansaban en oración por el pueblo de Dios. Aarón era el hermano de Moisés, era el sumo sacerdote. La Biblia nos menciona mucho acerca de Aarón, nos habla mucho de Aarón, la palabra de Dios. Aarón fue con Moisés para hablar con Faraón. Estuvo con Moisés delante del pueblo en varias ocasiones. Él era el que ofrecía los holocaustos para el perdón del pecado del pueblo de Israel. Era una persona muy importante, muy reconocida. Y podríamos ver en este pasaje, podríamos hablar de Josué, el grupo escogido que él llevó para pelear en contra de Amalek. Podríamos hablar acerca de Aarón, de nuevo, que estaba al lado de su hermano siendo fiel a la causa de Dios. Podríamos enfocarnos en la vara, ese utensilio que Dios usó para ayudar a Moisés, para recordar a Moisés quién le había enviado. Y así como nosotros tenemos la palabra de Dios. Podríamos hablar de Moisés mismo, ese hombre que en Éxodo 33 se nos dice que hablaba con Dios cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Podríamos mencionar las grandes cosas que Moisés logró para Dios, que sin duda fue uno de los más grandes y mejores líderes del Antiguo Testamento. Y claro, tenemos que reconocer a Dios mismo, que obró este milagro a través de su siervo, a través de su pueblo. Podríamos hablar de la milagrosa victoria que Dios les dio. Podríamos estudiar la teología detrás del acontecimiento. Podemos digerirlo sistemáticamente, aplicarlo a nuestras vidas. Pero no vamos a hacer nada de eso. Vamos a enfocarnos en otro personaje que vemos aquí en este pasaje.
La Biblia no habla mucho acerca de Ur. Creemos que era cuñado de Moisés, esposo de Miriam, la hermana de Moisés. Vamos a resaltar unas cualidades en la vida de Ur que yo estoy seguro que se ven semana tras semana en las vidas de miembros de esta iglesia y de iglesias como esta. Yo quisiera explorar las características que debemos de intentar incorporar en nuestro vivir diario. Y luego también simplemente yo quiero decir gracias a Dios por personas como Ur. Gracias a Dios por personas como Ur, que son invaluables. No se les puede asignar un valor como corresponde. Proverbios capítulo 22 y versículo 1 lo dice de esta manera: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Hay personas en esta iglesia cuyos testimonios valen mucho más que las riquezas. Hay ciertas personas que cuando oímos sus nombres sabemos que son personas de integridad, gente honesta, que año tras año tras año y década tras década se oyen sus nombres y se relaciona una cara con ese nombre y uno recuerda a esas personas y el servicio que han dado al Señor. Hay ciertas personas que cuando oímos sus nombres sabemos que Dios les está usando. Y es imposible ponerle un valor a personas como Ur. No se les puede pagar lo suficiente por hacer lo que hacen y por ser quienes son. La obra no se puede hacer sin ellos. Todos dependemos de ellos de una manera u otra. Y nada se hace en la iglesia sin personas como Ur. Los vehículos no pueden hacer su recorrido. Los bebés no se atienden en la cuna. Gracias a Dios por las hermanas de la cuna, amén. Los maestros de escuela dominical no tendrían sus lecciones. El predicador, la música no se oirían bien. Gracias a Dios por los hermanos del sonido. Aún el Señor Jesús tenía personas, algunas que se nombraban y las conocemos, otras personas cuyos nombres nunca se mencionan en la palabra de Dios, pero Él tenía personas que le seguían y que le servían. Marcos 15 habla de esto. También habían algunas mujeres, dice, mirando de lejos, entre cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, dice, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. La palabra de Dios no nos menciona a estas otras personas que le seguían y que le servían, pero ahí están. Gracias a Dios por personas como Ur, que semana tras semana hacen lo que les corresponde, a lo mejor en un ministerio, a lo mejor una tarea, a lo mejor una responsabilidad, pero lo hacen fielmente y consistentemente y lo hacen bien y son perfeccionistas y lo hacen para la gloria de Dios. Gracias a Dios por personas como Ur. Gracias a Dios por personas como Ur, que están involucrados. Ur no fue un gran líder como Moisés. No fue un gran general como Josué. No fue sacerdote como Aarón. No fue guerrillero como los escogidos, los electos del ejército. Pero personas como Ur siempre están buscando qué hacer y a quién ayudar. Y hay iglesias llenas de personas como Ur, que siempre están buscando qué hacer y a quién ayudar. Gracias a Dios por personas como Ur. No todos pueden predicar. No todos deberíamos de predicar. No todos pueden dar una clase de escuela dominical. No todos pueden cantar especiales. No todos deberían de cantar especiales. Bueno, siguiendo adelante.
No todos pueden tocar instrumentos. Bueno, tampoco no todos deberían de tocar instrumentos. Me están distrayendo, es que estoy viendo estos chocorroles aquí abajo y... No todos podemos hacer todo. Pero todos tenemos un lugar especial en la obra de Dios. Y todos podemos hacer algo. 1 Corintios 12 habla acerca de los dones espirituales, de la repartición de estos dones dados por el Espíritu Santo. Todos tenemos cuando menos un don espiritual que debemos de usar para la gloria de Dios. A mí me han dicho que yo tengo el don de profecía. ¿Por qué se ríen? Hay un espíritu de incredulidad, pastor. Y es más, yo voy a profetizar ahorita mismo. De aquí como unos 35 minutos yo me voy a estar comiendo un chocorrol. Y si no me creen, nomás esperen y véanlo y se van a dar cuenta que verdaderamente tengo don de profecía. 1 Corintios 12, vamos a leer unos versículos desde el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dado el Espíritu, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, ese soy yo, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Luego el versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Estas personas que ejercen estos dones espirituales y que trabajan junto con los otros miembros del cuerpo de Cristo, esta es gente como Ur. Y gracias a Dios por gente como Ur. Es la gente más ocupada de la iglesia. Ganan almas, trabajan en la escuela dominical, son obreros en el culto infantil, cantan en el coro, son ujieres, guardan las cunas, levantan la ofrenda, tocan en la orquesta, visitan ruta, trabajan en el sonido, en el video, trabajan en las oficinas, manejan los vehículos, diezman, dan ofrendas, oran por el pastor mientras predica, trabajan con los jóvenes, traducen para los sordos, atienden a los visitantes, enseñan en el instituto, limpian la iglesia. Simplemente no dejan de trabajar, y así en cada iglesia así hay gente. Y gracias a Dios por personas como Ur, que son fieles y nunca faltan. Mire, no podemos hacer todo, pero podemos hacer lo que podemos hacer. Y cualquier persona puede hacer lo que puede hacer. Y cualquier persona puede ser como Ur. Gracias a Dios por los que saben que no lo pueden hacer todo, pero que no usan el hecho de que no pueden hacer todo como excusa para no hacer nada. Efesios 2:20 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, Dios tiene una obra para usted, y a lo mejor no es ser un líder, o ser un capitán, o ser un general, o ser un sacerdote, o ser un escogido del escuadrón especial del ejército, pero usted puede levantar las manos del varón de Dios. Usted puede hacer algo. Yo doy gracias a Dios por personas como Ur. Gracias a Dios por personas como Ur, que son invisibles. Lamentablemente son invisibles. Gracias a Dios por personas
que viven en las sombras de los que reciben el reconocimiento. Josué fue reconocido por la batalla ganada. Moisés fue reconocido por levantar las manos, levantar la vara y animar al pueblo. Aarón fue reconocido por la oración, por la congregación. Pero Hur no fue reconocido. Hur no recibió reconocimiento. Y es lamentable, pero las personas que más son como Hur no reciben el reconocimiento que se merecen por el trabajo que hacen. Pero son personas que algún día no muy lejano oirán las palabras de su Señor: bien, buen siervo y fiel. Y en realidad la mayoría de las personas que son como Hur no quieren el reconocimiento. No quieren ser reconocidos. Y las personas que son como Hur no anuncian que son como Hur. Mateo 6:2, Jesús habla y dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en el 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Y en el 16 dice: cuando ayunéis, eso no aplica a mí, pero dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mire, los que son como Hur entienden que los que no son como Hur tienen su recompensa, tienen sus aplausos, tienen su reconocimiento. No todos pueden ser como Hur y no todos quieren ser reconocidos como Hur. Pero son personas como Hur que no esperan el reconocimiento por lo que hacen. Y cuando no se les reconoce, no se marchitan. Pues yo canté un especial más o menos bien y este lado del auditorio no me aplaudió. Pues yo canté un especial y le eché ganas y ensayé y lo canté bien, y el hermano Orlando no me volvió a invitar a cantar. Bueno, ténganle paciencia, es del norte, hermanos, así somos los del norte. Somos medios recios nosotros, ¿verdad? Oh, yo me quedé 2 horas después del culto limpiando y recogiendo basuritas, y el pastor no me reconoció. El siguiente culto ya no lo voy a hacer. Entonces, la verdad, hermanos, que los que hacen estas cosas, los que trabajan y son invisibles, y los que lo hacen de corazón, y los que hacen como para el Señor y no como para el hombre, tienen que entender que el que se está fijando en ustedes es Dios. Dios se fija en los que no son reconocidos aquí. Yo prefiero recibir mi reconocimiento en donde vale. El reconocimiento de aquí, hermanos, no vale mucho. Yo prefiero recibir mi reconocimiento en el cielo. Mateo 4:41 dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, su recompensa no será perdida. Lo que usted hace por el Señor semana tras semana y consistentemente y fielmente amando al Señor,
y haciéndolo para Él. Hermano, es algo que nunca, nunca, nunca jamás perderá. Mateo 25, desde el versículo 31. Jesús habla del juicio de las naciones. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los chismosos, las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, hay una recompensa para aquellos que son como Ur. Aquellos que no reciben recompensa, aquellos que no reciben reconocimiento. Esa gente que es como Ur, que es invisible. Esa gente que hace trabajos y que sirve a Dios y que disfrutamos de lo que ellos hacen sin darnos cuenta de que ellos son los que lo hacen. Me pregunta, levante su mano si usted sabe quién lava las batas del bautisterio. Levante la mano si usted sabe el nombre de la persona que aspiró la alfombra hoy en la mañana. Levante su mano si conoce el nombre de esa persona. Levante su mano si conoce el nombre de la persona que sacudió aquí el púlpito para que el predicador pudiera predicar. Levante su mano si conoce su nombre. Gracias a Dios por personas que son como Ur, invisibles, involucrados, invaluables. Hermanos, la iglesia no es lo que debe ser sin personas como Ur. Sin esos miembros, cada uno haciendo lo que le corresponde. Y hermano, no hay tal cosa como un miembro no importante. Todos los miembros son importantes. Todos los miembros son necesarios. Y aún el miembro más pequeño, a propósito, si usted cree que hay miembros de la iglesia que no son importantes, la próxima vez que usted va caminando en la noche y está oscuro y usted está descalzo y se topa el dedito chiquito en la esquina de la mesa, acuérdese de ese miembro pequeño, a ver si no es importante. Gracias a Dios por personas que son como Ur. Gracias a Dios por personas que son como Ur, que son inversionistas. Al servir a Dios en las sombras de Moisés y de Josué y de Aarón, Ur fue observado. Pasó el tiempo después de la batalla en contra de Amalek. Y Dios necesitaba a alguien que edificara el tabernáculo de la reunión para el pueblo de Israel en el desierto. Para tener un lugar en donde reunirse con el pueblo. Y en Éxodo capítulo 31, Dios le dice a Moisés quién sería esta persona. Con esa tarea y ese trabajo tan importante.
El versículo 2 dice que lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte. Versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio, en piedras, de gastes, en artificio de madera, para trabajar toda clase de labor. Dice: aquí yo he puesto con él a Ahinoam de Ahisamac, de la tribu de Dan, y yo he puesto sabiduría en ánimo de todo el sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. Entre millones de israelitas allá en el desierto, Dios escoge a uno para hacer esto, para supervisar y coordinar la construcción del tabernáculo de la reunión. El tabernáculo de la reunión, versículo 7. Dice: el arca del testimonio. Esta persona se encargó de construir el propiciatorio que está sobre ella. Todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelario limpio, todos los utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente de su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejercen el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Increíble. ¿Quién será esta persona que Dios escogió de entre todo el pueblo de Israel para hacer esto? Dios le dice a Moisés, versículo 2, dice: mira, yo he mandado por nombre a Bezaleel. ¿Quién es Bezaleel? Las muchachas están pensando que estoy diciendo bésale a él. No, no diga bésale a él. ¿Bezaleel? ¿Quién es Bezaleel? Que Dios lo haya escogido para hacer esto, esta obra tan grande y tan importante. Bueno, Bezaleel aquí dice es hijo de Uri, hijo de Ur. Bezaleel vio la dedicación muda de su abuelo. Ur no podía hacer mucho, pero podía levantar las manos del varón de Dios. Y Ur no fue muy reconocido, pero habían unos ojitos por ahí que lo estaban viendo. Y mientras que otros veían la valentía de Josué y el liderazgo de Moisés, y escuchaban las oraciones de Aarón, Bezaleel aprendió de la fidelidad y de la firmeza de su abuelito. Bezaleel recordó una noche cuando venía entrando un gran desfile al pueblo y el campamento estaba recibiendo, y empezaban los aplausos y los gritos y las alabanzas, y decían: ahí viene Moisés, nuestro líder, que nos sacó de Egipto y que venció a Amalek. Y mira, ahora ahí viene Aarón el sacerdote, que oró por nosotros y quemó el holocausto por nosotros. Y mira, ahí viene Josué, y ahí vienen sus escogidos, los que fueron a pelear en contra de... Ahí vienen los que nos rescataron, y el pueblo está dando gracias a Dios y alabando a Dios y aplaudiendo y alabando a estos hombres. Y luego, allá al final de la fila, después de que todos hayan entrado y el alboroto había entrado al pueblo y todos estaban gozosos, Bezaleel ve una figura que se acerca de lo lejos. Probablemente un hombre con los hombros caídos y cansado, caminando lentamente, los pies adoloridos. Nadie aplaudió,
Nadie le alabó. Y toma la mano de su abuelito para entrar al campamento. Y Bezaleel notó la disponibilidad de su abuelo para servir a Dios. Qué grande inversión. Gracias a Dios por personas como Ur, que están dispuestos a hacer lo que pueden hacer, sin preocuparse tanto por el reconocimiento y los aplausos. Mi abuela enseñó la misma clase de escuela dominical por 40 años, niñas de 8 años de edad. Mi mamá fue misionera, esposa de misionero en México por 50 años. Enseñó piano a más de 300 estudiantes que ahora tocan por todo el mundo. Mi abuelo fue a México como misionero en 1959, a los 45 años de edad, sin saber hablar español, con una educación de tercero de primaria. Y ahora 26 de sus hijos, nietos y ahora bisnietos están sirviendo a Dios tiempo completo. Mi abuelo no era un borracho. Mi abuelo era el borracho del pueblo. Dios lo salvó milagrosamente, lo rescató. Hay más de 200 iglesias en México pastoreadas por graduados del instituto que él fundó. 19 misioneros en campos extranjeros desde Brasil hasta Taiwán. Alguien vio la dedicación de esas personas que no eran famosas, no eran muy reconocidas, no recibieron el reconocimiento que se merecían aquí. Alguien está viendo la inversión que usted está haciendo. ¿Es usted como Ur? ¿Se preocupa usted por servir a otros? ¿Por levantar las manos del varón de Dios? ¿Vale usted lo que se ha invertido en su vida? ¿O da miedo pensar eso? ¿Valgo yo? ¿Vale lo que yo hago? ¿Todo lo que se ha invertido para traerme hasta este lugar? ¿Está usted involucrado en la obra como debería de estar involucrado? O yo no puedo hacer mucho. No tiene que hacer mucho, pero puede hacer algo. ¿Es usted contento con ser invisible, haciendo su deber sin que todo el mundo sepa su nombre y qué es lo que usted hace? ¿Invierte usted en las vidas de otros? ¿Invierte usted en la obra de Dios? Hermano, hermana, la victoria depende de hombres y mujeres como Ur. Me pregunto si Israel hubiera ganado la victoria en contra de Amalek ese día, si no fuera por Ur, que estuvo ahí al lado de Aarón, ayudándole a levantar las manos de Moisés. Una pregunta: si la victoria dependiera de usted, ¿ganaríamos o perderíamos? Decida esto. Decida ser de más valor a la obra de Dios. Decida usted valer lo que se ha invertido en su vida. Decida involucrarse más en la obra de Dios. Algo, cualquier cosa, una cosa más. Una hora más por semana. Una alma más. Decida ser menos dependiente de lo que otros piensan para hacer su trabajo. Y decida usted invertir más tiempo
y esfuerzo en la vida de otro. Pastor, nadie sabe quién soy. No, tus hijos saben quién eres. Tus nietos saben quién eres. Y Dios sabe quién eres. Señor, yo te doy gracias por personas como Ur. Te doy gracias por esa gente que semana tras semana, fiel, constante, firme, consistente, siempre en su lugar, no dependiendo de lo que otros hacen. Te doy gracias por personas como Ur, que simplemente quieren servirte a ti, Señor, porque te aman